Hola, buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la historia enmarcada. Se trata de una historia dentro de otra. Son historias diferentes e independientes, aunque pueden tener vinculación, guardan una cierta relación, pero se pueden leer, concebir totalmente por separado. Lo más usual es que la historia principal sea la que va en el medio, ¿sí? La que se desarrolla en el medio del libro, la que ocupa más espacio, más tiempo de narración. Esta idea de historia enmarcada, esta aparición, es diferente a la relación que hay entre trama principal y tramas secundarias, ¿sí? Toda novela, toda obra extensa va a tener una trama principal y tramas secundarias. Bueno, cuando hablamos de historia enmarcada no hablamos de ese funcionamiento. Yo ya hice un video sobre esta cuestión de las tramas y ahí se señala cuáles sus características y cómo se interrelaciona. La historia enmarcada con la historia que está dentro de ese marco suelen tener un nexo temático o circunstancial. Bien, veamos los ejemplos. Tenemos Frankenstein de Mary Shelley. Frankenstein, en el libro tenemos un personaje que está haciendo un viaje a una región inexplorada y se encuentra con una persona en el medio del hielo que está en mal estado de salud. Entonces la acoge en el barco y esa persona es Víctor Frankenstein, el creador del monstruo de Frankenstein, y le empieza a contar toda su historia, cómo creó a Frankenstein y todo lo que ocurre después. Ocasionalmente en la historia en algún momento se retoma la escena del barco, pero muy poco. Principalmente aparece al inicio y al final. La historia de la creación del monstruo de Frankenstein y la pelea, el enfrentamiento entre Víctor y su criatura está narrado de modo que Víctor se lo está contando a este otro personaje que se encontró, ¿sí? Que le dio resguardo en su barco. Tenemos la historia principal, es la que tiene que ver con la criatura, y la otra es la historia que le da un marco. Después tenemos El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Joseph Conrad tiene una serie de novelas donde tiene un personaje que es capitán de barco y entonces tiene varias travesías. Esta novela, justamente como en Frankenstein, inicia y termina que está viajando en un barco y por X motivo no pueden avanzar, están varados. Entonces él empieza a contar una historia y cuenta su viaje al Congo, ¿sí? Una expedición que había hecho anterior. Funciona bastante similar a Frankenstein entre los dos. Un ejemplo más conocido, más popular, es la película Titanic. Titanic, tenemos que la historia principal es de Rose y Jack de jóvenes, su romance en el barco. Pero esa historia es contada por Rose de anciana. Empieza la película que hay unos expedicionistas que bajan hasta el Titanic en busca de la joya, el corazón del mar, y encuentran un retrato de una mujer desnuda pintada con esa gema. Entonces la mandan a los periódicos, la hace circular a ver si alguien tira alguna información. Y Rose dice, yo tengo información. Es llevada al barco en alta mar, que es el barco que está en el espacio donde debajo, en las profundidades, está el Titanic. Y ella cuenta su historia, ¿sí? Que es toda la historia que conocemos de Jack y Rose. Y finalmente termina la película cuando ella es anciana. Ella termina revelándonos a los espectadores qué es lo que ocurrió con esa gema y después se acuesta a dormir. Termina ahí la historia. Ese es el marco. La historia principal es lo que ocurrió a bordo del Titanic. Después tenemos, yo puse de ejemplo, una saga de 4 novelas cortas mía que se llama Ethelred, el origen vampírico. ¿Por qué traje este ejemplo? Porque me parece que es diferente a los otros 3 que mencioné antes, entonces puede resultar interesante. ¿Cuál es esa diferencia? Que el prólogo tiene un protagonista y el epílogo tiene otro.
El prólogo aparece en el primer libro de la saga, el epílogo en el cuarto libro de la saga, como si fuera uno solo. En el prólogo tenemos a Jesse James, que nos cuenta que él fue esclavo de los vampiros durante mucho tiempo y que de esa manera se enteró de la historia de su origen y nos la va a contar. Las novelas desarrollan esa historia del origen vampírico en la Edad Media, y luego aparece el epílogo, que es de una mujer periodista que encuentra el manuscrito de Jesse James y lo hace público. Y a su vez narra sus encuentros que ella ha tenido en su vida y ha sobrevivido con los vampiros. Entonces, este ejemplo se diferencia de los otros, ¿no? Porque si bien es un marco, se relacionan prólogo y epílogo, siempre estamos hablando de que la historia del medio es ese manuscrito de Jesse James. Se cuenta, digamos, quién lo escribió en el prólogo y cómo se hizo público en el epílogo. Una excepción a este hecho de que la historia principal sea la que está en el interior del libro es cuando hay múltiples historias breves, como por ejemplo El beso de la mujer araña de Manuel Puig. El personaje está en la cárcel y empieza a contarle a otro personaje para pasar el tiempo diferentes películas, y intercalados se muestra la cotidianidad de ellos. La historia principal, y que tiene clímax y un desenlace fuerte, es la de los personajes en la cárcel. ¿Sí? Hay una cuestión política muy fuerte. Esos relatos intercalados son historias que hacen sentido, complementan, pero la historia principal diríamos que es la historia marco de esos relatos que aparecen. Otro ejemplo que podemos mencionar es El hombre ilustrado de Ray Bradbury. ¿Qué tiene diferente con los ejemplos anteriores? Es que este es un libro de relatos y no una novela. La historia marco funciona como un prólogo, como un contexto para esos relatos diferentes, ¿sí? Eso también suele ser bastante usual. Podemos encontrarnos bastantes libros de ese estilo. Libros que son de relatos totalmente independientes, pero que poseen un prólogo que les da un contexto, un marco para unirlos.